Si sos Tauro, este video es para vos. ¿Alguna vez sentiste que tu vida empezó a moverse como si alguien hubiera apretado un botón invisible? Que algo se sacude, se desarma, se reacomoda y aunque no lo pediste, sabes que no es casualidad. Si estás pasando por esto, ese movimiento raro, incómodo, pero a la vez necesario, entonces lo que te voy a contar hoy seguramente te atraviese por dentro. Estamos viviendo el final del tránsito de Urano en Tauro y para quienes somos Tauro, esto es un viaje profundo, intenso y absolutamente transformador, porque sí, cuando un planeta como Urano pasa por tu signo, no te deja igual. Es un antes y un después. Y ahora estamos entrando en ese después. Urano es el planeta del cambio, la libertad, lo inesperado. Lo llaman el despertador del zodíaco por una razón. Llega, sacude, rompe estructuras viejas, te mueve de lugares donde ya estabas demasiado cómoda y te obliga, literalmente, a actualizar tu vida. Tauro, en cambio, es pura estabilidad. Generalmente, no hablamos de todos, ¿no? Es estructura, seguridad, constancia. Es esa energía que quiere sentir el piso firme bajo los pies. Y sí, yo también soy Tauro, así que esto lo vivo, no te lo cuento desde afuera. Imagínate esta combinación. La tierra tranquila de Tauro y el rayo eléctrico de Urano entrando sin aviso. Esa mezcla es exactamente lo que venimos experimentando desde el 2018. Un proceso largo, profundo, incómodo y a la vez liberador. A veces lento, a veces súbito, pero constante. Puede que desde hace años sientas esa sensación de ¿por qué está cambiando todo? Quizás fueron cambios chiquitos, como dudas internas que antes no tenías. O tal vez fueron cambios grandes, mudanzas inesperadas, vínculos que se rompieron o se transformaron radicalmente, trabajos que parecían estables y de pronto ya no lo son, momentos de crisis, momentos de claridad, momentos de caos creativo. Y si sos Tauro, seguro te pasó mínimo una vez decir ¿por qué ahora? O yo no quería esto, ¿por qué todo se mueve de golpe? Ahí está Urano. Este planeta no te pregunta, actúa. Y actúa para que crezcas. Lo que mucha gente no sabe es que este tránsito está llegando a su última etapa. El 7 de noviembre de 2025, Urano vuelve a entrar oficialmente en Tauro por última vez y se queda hasta el 25 de abril del 2026. Esa fecha marca el cierre de un ciclo que no se va a repetir hasta dentro de 84 años. O sea, esta es la última oportunidad de esta vida para integrar la revolución interna que Urano vino a hacerte. Esta etapa final se siente distinta, más clara, más consciente. Es como si el universo dijera, bueno, ya viviste los cambios externos, ahora vamos por adentro. Acá es donde la historia se vuelve realmente profunda. Desde fines de 2025 hasta abril de 2026, Urano no quiere que cambies cosas, quiere que cambies formas. Formas de pensar, formas de vincularte, formas de valorarte, formas de elegir, formas de soltar. La revolución ahora es interna. Y eso se siente en la piel, en el corazón, en la intuición. Se siente como una mezcla entre incertidumbre y necesidad, entre miedo y ganas, entre incomodidad y alivio. Se siente como cuando sabes que algo ya no vibra con vos, aunque todavía no sepas qué va a venir después. Quizás te empezó a pasar algo así. Cosas que antes eran súper importantes, hoy se sienten pesadas o sin sentido. Lo que antes aceptabas, ahora te incomoda. Lugares donde estabas por costumbre empiezan a sentirse chicos. Personas con las que estabas por inercia empiezan a alejarse. Te vienen ideas nuevas, cambios internos, ganas de transformar tu vida. Aparece una voz interna que te dice, hay algo más para vos. Ese es Urano hablándote, no desde afuera, sino desde adentro. Cuando Tauro vive un tránsito así, lo primero que aparece muchas veces es resistencia. Y está perfecto, somos un signo de tierra, nos gusta lo seguro, lo conocido, nos cuesta soltar lo que ya construimos. Tauro quiere paz, quiere estabilidad emocional, quiere rutina. Pero Urano viene a recordarnos algo que es clave. La verdadera estabilidad no está en lo que tenés, sino en quién sos. Y cuando entendés eso, todo cambia. Porque la seguridad ya no depende de un trabajo, de una pareja, de un plan perfecto. La seguridad empieza a nacer adentro, en tu convicción, en tu intuición, en tu capacidad de sostenerte, en tu fuerza interna. Y cuando esto despierta, ahí sí, Tauro renace. En esta etapa final del tránsito hay 3 áreas que se mueven muchísimo. Lo material, los vínculos, el propósito personal y espiritual. Y te los quiero contar desde una mirada humana, no técnica. Lo material, el terreno de Tauro. Urano hace que te replantees tu relación con el dinero, con tu estabilidad, con tu trabajo. Lo que antes te daba seguridad puede dejar de dártela. Y cosas que antes te parecían arriesgadas, de pronto te llaman la atención.
Es muy común en esta etapa sentir: necesito algo que me represente más. Esto me aburre. Siento que estoy desperdiciando mi tiempo. Quiero libertad. Si eso me está pasando, acá estoy. Urano no quiere que trabajes más, quiere que trabajes mejor, con propósito, con autenticidad. Y te va a empujar, por las buenas o por las sorpresas de la vida, a buscar formas de generar, de crear, de sostenerte. No para que pierdas, para que te reinventes. Los vínculos, filtro profundo. Urano limpia lo que es mentira, lo que es progresivo, lo que es rutinario, sin alma, y fortalece lo que es real, libre, sincero y genuino. Puede haber distancias, puede haber finales, puede haber cambios, pero cada cambio en esta etapa libera espacio para vínculos más auténticos. Urano no te quiere sola, te quiere bien acompañada, con gente que resuene con tu nueva versión. El propósito, tu nueva identidad. Este tránsito despierta preguntas profundas. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué necesito para sentirme en paz? ¿Qué parte de mi vida sostengo por miedo? ¿Qué parte quiero sostener porque le elijo? Esta es la parte donde muchos Tauro sienten el mayor despertar espiritual. Ya no alcanza con sobrevivir o funcionar. Ahora querés sentido, querés alma, querés verdad. Urano saca las capas y debajo de esas capas aparece tu versión real. Y llegamos a un punto clave. Esto no es un tránsito de pérdidas, es un tránsito de liberación. Sí, hay cosas que se caen, hay estructuras que se rompen, hay vínculos que se transforman, hay rutinas que ya no funcionan. Pero todo lo que se cae en esta etapa es lo que ya no podía acompañarte en tu próximo nivel. No hay castigo, hay evolución. Cuando mires hacia atrás, te vas a dar cuenta de que lo que soltaste no te hacía crecer, que te estabas aferrando a cosas que ya no te representaban, que estabas sosteniendo dinámicas que te quitaban energía, que estabas postergando tu verdadera esencia. Y eso Urano no lo permite. Este tránsito, cuando lo aceptás, empieza a sentirse como un alivio, como estirar la espalda después de años de cargar un peso, como abrir una ventana después de estar en un lugar cerrado, como descubrir que lo que siempre buscabas afuera ya estaba dentro tuyo. La última etapa, la que va desde noviembre de 2025 hasta abril del 2026, es un cierre definitivo. Es el momento de mirar tu vida sin filtros y preguntarte: ¿qué versión de mí quiero llevar al futuro? Porque después de abril empieza un capítulo distinto, más liviano, más auténtico, más tuyo. El capítulo donde ya no actúas desde el miedo, sino desde la elección. Y hay algo importante que quiero decirte. Tauro es fuerte, Tauro es resiliente, es paciente, sabe construir, sabe sostener. Y cuando un Tauro despierta, nadie lo para. Esta transformación no te está rompiendo, te está revelando, te está llevando a tu mejor versión, te está empujando hacia una vida más libre, más conectada, más real. Quizás hoy te sentís removido, quizás hay dudas, movimientos, preguntas, quizás hay partes de tu vida que ya no encajan, pero justamente por eso estás exactamente donde tenés que estar. Urano está sacando las hojas secas de tu árbol y vos te estás preparando para florecer en una forma que todavía no conoces, pero que vas a amar. Cuando mires hacia atrás, cuando este tránsito termine, vas a decir esta frase que uno solo entiende cuando atraviesa un proceso así: menos mal que pasó, porque sin todo eso no serías la persona que estás empezando a ser ahora. Este es tu renacer, Tauro, y estás llegando justo a tiempo.